¿Qué tal, chicos? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende de la hora que estés viendo este video y vamos a comenzar el día de hoy para nuestros alumnos de la licenciatura en nutrición el tema número 2 correspondiente a la unidad 2 que es composición química y valor nutricional de la carne. Recordemos que ya tenemos un video en donde explicamos los pormenores de los conceptos de lo que es la carne, sus derivados, sus características, cómo se clasifican con base al marmoleo, es la cantidad de grasa que contiene, etcétera, ¿no? Todo esto lo examinamos en el video anterior y el día de hoy pues vamos a pasar a nuestro segundo tema correspondiente de esta unidad, ¿sí? Vamos a desplegar aquí la información, vamos a poner aquí mi puntero, ¿ok? Y vamos a observar que el día de hoy veremos la composición química y el valor nutricional de la carne, ¿ok? Entonces aquí vamos a hablar, como nos dice nuestro objetivo específico, lo siguiente: identificar la composición química y el valor nutricional de la carne en función de las reacciones bioquímicas presentes en el tejido. Vamos a observar que como tal, cuando el animal es recién beneficiado, a eso no le llamamos carne, simple y sencillamente es un tejido muscular esquelético que va a entrar un proceso y dentro de ese proceso pues vamos a observar cómo se va a transformar y hasta cierto punto le podemos considerar o lo podemos llamar como carne, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles son las características químicas y el valor nutricional que tiene apto para nosotros, ¿no? Para el consumo humano. Vamos a hablar de la composición química de la carne. Bueno, en relación a la composición química de la carne, se compone de agua, proteínas y aminoácidos, minerales, grasas, ácidos grasos, vitaminas y otros componentes bioactivos. Es decir, vamos a encontrar una gran diversidad de biomoléculas presentes en la carne. De ahí su alto valor nutricional. Acuérdense que los alimentos más ricos en cuanto a nivel de proteínas completas, de aminoácidos esenciales, son la carne, precisamente la leche y el huevo. Todos estos tres alimentos son los que contienen una mayor cantidad de aminoácidos esenciales, ya que como recordarás de tus cursos de bromatología, ¿sí? Pues el campo de la nutrición son los nutrientes. ¿Y quiénes son los nutrientes? Los ácidos grasos esenciales, los aminoácidos esenciales, las vitaminas, minerales y el agua. Estos cinco elementos corresponden a lo que son los nutrientes y son campo directo de acción del nutriólogo. Tenemos que saber cuáles son estos nutrientes, cómo se comportan a nivel fisiológico y pues todas las características que desarrollan a nivel bioquímico. Por esa razón observamos que la carne pues, es un alimento muy completo, ¿sí? La composición química de la carne varía según distintos factores, tales como la especie, la raza, alimentación, edad, sexo y zona anatómica, que es lo que habíamos platicado en la clase anterior, ¿no? Como por ejemplo el ganado vacuno, dependiendo la zona anatómica, el corte de carne, pues tendrá mayor grasa, menor grasa, mayor terneza, menor terneza, o tendrá mucho entrelace de colágeno, lo que la hace muy dura y resistente. Bueno, son varias cosas que platicamos en la clase del día, bueno, la sesión anterior, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues como todo ser humano, nosotros sabemos que nuestros pacientes cuando llegan con nosotros, pues depende de su estado nutricional. En función del estado nutricio de nuestros pacientes, vamos a ver que su composición química se altera. Si es una persona que está acostumbrada a una dieta hipercalórica, que está consumiendo muchos azúcares, muchos carbohidratos, pues inmediatamente vemos que es una persona que tiene un peso elevado, ¿ya? Porque a nivel bioquímico el exceso de azúcar conlleva a la lipogénesis y conlleva, perdón, a la formación de ácidos grasos. Por ende, pues la reserva de ácidos grasos comienza a aumentar en el tejido adiposo y pues sube de peso. Pero pues todo esto estará en función de la alimentación de nuestros pacientes. Algo similar pasa aquí. En función de la alimentación de los animales que van a ser destinados al rastro para ser sacrificados y obtener carne, dependiendo de su alimentación, pues vamos a observar cómo la calidad de esta carne va a aumentar, que igual lo comentábamos la sesión anterior, ¿no? En ciertas zonas de Japón hay crianza de ganado vacuno, que es la carne Kobe, que le llaman, ¿no? La carne Kobe, pues viene de este ganado que está criado en condiciones especiales. Sus corrales son muy amplios, tienen espacio para correr, para comer, les dan comida selecta, ¿sí? Comida premium, y esto hace que al momento de ser sacrificado, pues la carne tenga un test, tenga un marmoleo perfecto, tenga una suavidad, una terneza. Entonces, todo esto conlleva a la producción de carne que estará en función de los estados
de cómo el animal fue tratado, cómo fue alimentado, si tuvo estrés previo al sacrificio, si no tuvo estrés. Bueno, de esto lo vamos a hablar en la parte de tecnología de sacrificio, pero de entrada, estas son algunas características que van a definir la composición de la carne. Y aquí vemos, por ejemplo, una pequeña reseña en donde observamos la carne de vacuno, cuántas calorías obtienes, cuál es el nivel de humedad, o sea, cuánta agua vamos a obtener, cuántas proteínas, cuánta grasa, grasas saturadas, grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas y colesterol final, ¿no? Entonces observamos acá la carne de vacuno, la carne de cordero, la carne de cerdo, que tienen niveles elevados de calorías en función pues a diferentes elementos. Si comparamos, por ejemplo, la carne de cordero con la carne de ganado vacuno, el nivel de grasa aquí es de 5.7, mientras que aquí es de 16.5. Por lo tanto, pues la carne de cordero tiene un mayor contenido graso. O sea, han comido barbacoa de cordero, los que han tenido la oportunidad o los que han viajado a la Ciudad de México, que esta es su comida predilecta, así como para nosotros los fines de semana es la cochinita, pues para ellos es ¿cómo se llama? El consomé de cornero, de carnero. Entonces, cuando tú pruebas el caldo, es más grasoso, se siente más grasoso debido al contenido mayor de grasa que este contiene. ¿Sí? Tiene en la carne, e incluso vean que el colesterol presente es mucho más elevado. ¿Sí? El consumo habitual de este tipo de alimentos, pues no sería lo ideal porque pues el nivel de colesterol aumenta drásticamente y el colesterol pues es una molécula que a nivel bioquímico no se puede eliminar, o sea, se elimina del cuerpo, pero tarda mucho tiempo porque se reabsorbe en el ilion distal hasta unas 16 veces. Entonces, esto conlleva a un proceso tardado de eliminación del colesterol cuando hablamos de la remoción en el cuerpo de nuestros pacientes, ¿no? Además de que se puede utilizar para biosíntesis de vitamina D endógena, se puede utilizar para la formación de los ácidos biliares y consecuentemente las sales biliares. Bueno, hay un proceso bioquímico detrás de ello, pero si nosotros estamos consumiendo un alimento rico en colesterol de manera muy desmedida, pues esto puede hacer que se incrementen los niveles a tal grado que pues ya empecemos a tener alguna anomalía o alguna afección, ¿no? Pues ahí vemos como, por ejemplo, tenemos esa variante, la carne de pollo, por ejemplo, su nivel calórico es de 176 kilocalorías. Vemos como el nivel de grasa en la carne de pollo es de 6.7, o sea, es mínimo, grasas saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas, y el colesterol total, pues tenemos ahí un valor de 83 aproximado, ¿no? Esto va a depender del tipo de aves también. ¿Vale? Entonces hay algunos componentes, algunos minerales que van a estar presentes por acción normal del tejido muscular, que requiere hierro, requiere zinc, fósforo, potasio, bueno, en general. Bien, suponiendo para 100 gramos de carne, pues nosotros podemos obtener, suponiendo de hígado de vacuno cocido, el hígado que vamos a cocer, las calorías, la humedad, las proteínas presentes, las grasas, cuando son saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas y nivel de colesterol. Entonces, el hígado de ganado vacuno, previamente cocido, pues vemos que en el caso de colesterol nos está arrojando un valor de 389. Sesos cocidos nos arroja 2054, ¿ya? Por eso los taquitos que nos ponen de sesos, las cecinas, pues tienen un alto, se siente el contenido graso. Si no lo comes al momento que está calientito, después cuando se enfría sientes así la sensación súper grasosa, debido a que es prácticamente puro colesterol, ¿sí? Hígado de pollo cocido, 349, y algunas vitaminas y minerales, ¿no? Pues aquí vemos aquí, en esta parte, pues otro componente, otro cuadro que nos indica para 100 gramos de carne, en este caso, pues de ganado vacuno, igual el seso de ganado vacuno, el hígado de pollo, etcétera. Para cada tipo de carne, pues vamos a tener diferentes composiciones en particular. Ok, ¿cuáles son los principales componentes, hablando de biomoléculas que están presentes en la carne? De alguna forma, nosotros ya lo platicamos, pero vamos a formalizarlo un poquito más. Primero tenemos agua, que es el grado de humedad que va a obtener la carne. ¿Sí? El agua es importante porque le ayuda a la carne a tener textura, ¿ya? Llámese carne de porcino, de ganado vacuno, de pollo, de pavo, incluso de pescados, pues vamos a ver que el agua brinda cierta textura, ¿sí? A la carne, y esto es importante cuando se da el proceso de maduración de la carne.
es muy importante que la carne se mantenga húmeda, haya hidratación, ¿ya? Porque, pues como vamos a ver, a medida que el tejido muscular del animal va perdiendo ciertas propiedades, pierde la capacidad de retención de agua. Y si nosotros dejamos esa carne y no la hidratamos, no la humectamos correctamente, va a quedar seca, ¿sí? Y va a cambiar su percepción organoléptica. Y es por eso que el agua juega un papel importante, o el nivel de humedad juega un papel importante durante el proceso de maduración de las carnes, porque ayuda a brindarles esa textura que buscamos. Además de que tú compras un filete, un pedazo de carne en el supermercado, en la tienda, vas a hacerlo en casa y el momento de que lo estás friendo en el sartén, lo estás sellando, pues reduce. ¿Por qué? Porque estamos evaporando esa humedad que le ayuda a dar esa terneza o esa textura principal, ¿no? Pues siempre todas las carnes cuando cocinamos reducen su volumen debido a que hay una evaporación. Toda la humedad se evapora para que se selle y pues sea próxima al consumo, ¿sí? Pues ahí tenemos la capacidad del agua. Dos, otro contenido químico que vamos a observar, otra biomolécula importante en la carne son las proteínas. De estas vamos a hablar un poquito más adelante, pero es importante de notarlo. De hecho, uno de los alimentos que contiene las mejores proteínas completas, más proteínas completas, ya que tienen aminoácidos esenciales y estos pues son requeridos para ciertos metabolismos y ciertas incorporaciones dentro de las vías metabólicas del cuerpo. ¿Ya? Tres, las grasas. La grasa es muy importante, que es lo que observamos acá en cuanto a proteínas, grasas, y qué desempeño, qué función tiene la grasa, ¿no? La grasa pues le da ese marmoleado que platicamos la sesión anterior, en donde la carne, pues en función de la cantidad de grasa, vamos a ver pequeñas líneas blancuzcas, que esa es la grasa que se encuentra intramuscular y que al momento de que sellamos la carne, pues se va derritiendo y la carne se puede cocinar con su propia grasa, con su propio marmoleo, ¿no? Y pues ya son de gustos a gustos. Hay personas que les gusta muy magra la carne, hay personas que no, que les gusta más marmoleada, etcétera. Bueno, pues de esta grasa vamos a encontrar que la grasa de la carne está en las cavidades corporales, riñones, pelvis y corazón, ¿ok? Recordemos que el tejido graso es un tipo de tejido, una variante de un tejido conectivo, el cual se encuentra recubriendo los órganos del cuerpo humano, ¿sí? Es una protección natural a un traumatismo, a un golpe. Pues todas las cavidades y los órganos tienen un pequeño recubrimiento de tejido adiposo que les ayuda a mantenerse y contra cualquier tipo ¿cómo se llama?, de traumatismos, a golpe. ¿No? Por ejemplo, vienes, te golpeas o te atacan con un cuchillo, pues la grasa puede frenar o puede evitar que ese ataque llegue hacia un órgano vital. Entonces, esa es la función que desempeñan. Claro que como platicamos en esta sesión anteriormente, si el contenido o la alimentación de la persona es hipercalórica, el contenido de tejido adiposo aumenta. Pues ya estamos hablando de un desbalance en cuanto a la ingesta calórica. Pues por eso hay que tomarlo en cuenta dependiendo de nuestros pacientes. Y también vamos a encontrar grasa en la zona subcutánea, que es la grasa intramuscular, y la grasa intermuscular, que es la que le da el marmoleo propiamente. Y como cuarto punto vamos a encontrar cenizas. Estas cenizas se deben a las sales de los minerales que se encuentran en el tejido y que por acción de la descomposición, la acción de la maduración, se van a precipitar y las vamos a encontrar, como son las sales de hierro, de calcio, de potasio, de magnesio, y pues estos minerales son los que nos interesan porque al final cuando consumimos ese alimento cárnico, estamos incorporando también a nuestro sistema hierro, calcio, potasio y magnesio. Muy importante suplementar a nuestras pacientitas que están embarazadas. Pues ya vemos que cuando una mujer está embarazada requiere un aporte elevado de hierro, ¿verdad? Porque pues en función de eso, pues el bebé también necesita hierro y es habitual que haya una desmineralización en una mujer embarazada. Entonces, ¿cómo se llama? El médico especialista, ¿ya? Lo que le receta es la ferranina forte o el sulfato ferroso, que es el fármaco que se vende, que prácticamente es hierro combinado con una sal, ¿ya? Sulfatos. Entonces aquí
Lo importante en la suplementación en una mujer embarazada, por ejemplo, es aquí que estamos en el estado de Yucatán, pues ¿cómo se llama? Un frijol con puerco. Por un platito de frijol con puerco, pues ahí tienes la carne de puerco que contiene altos contenidos de hierro y esto puede ayudar a incrementar los niveles de hierro de manera natural en nuestras pacientitas, ¿no? Porque hay ese mito o ese desconocimiento de que, ay, doctor, es que voy a comer menos porque después del embarazo subo de peso. No tiene nada que ver, al contrario, cuando una mujer está embarazada tiene que consumir más porque no solo está consumiendo para ella, sino también para el producto. Entonces es una buena alternativa ese tipo de guisos, como el frijol con puerco, en donde hay un gran contenido de frijol, ¿sí? De carne de puerco, que son ricas en hierro y esto va a ayudar a aumentar los niveles de hierro, que es lo que necesita una mujer embarazada en ese momento. ¿Sí? Pues bueno, es un tip para lo que es la suplementación cuando hablamos de una mujer embarazada. ¿Cuál es la composición de los lípidos en la carne? Bueno, el perfil lipídico recomendado en la carne es este, en donde tengamos ácidos grasos saturados, que sería esta parte de rosita, ácidos grasos poliinsaturados, que es esta parte, como de magenta, 23%, y ácidos grasos monoinsaturados, que sería de 44% de esta parte de acá. Entonces aquí observamos una gran cantidad de distribución de ácidos grasos, que es lo recomendable, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, dependiendo la carne del animal, pues vamos a ver que este perfil lipídico recomendado pues tiene diferentes sesgos. Si aquí lo comparamos con el perfil de la carne de cerdo, vemos que los ácidos grasos saturados, que la recomendación es del 33%, aquí excede a 35%. Bueno, no es mucha la diferencia. Los ácidos grasos poliinsaturados de 23, aquí baja a 16, y los ácidos grasos monoinsaturados de 44, pues se queda en 43. O sea, no hay mucha variación en cuanto a esto, ¿no? Por eso a veces se sataniza la carne de cerdo, pero pues realmente tiene un perfil lipídico muy dentro del margen al perfil lipídico recomendado y pues es precisamente una recomendación el consumo de carne de cerdo, de puerco, ¿no? Además de la de res o de pollos, de aves, porque el perfil lipídico está adaptado o sea, hay muy pocas variantes, hay muy pocos sesgos, pero al final es un perfil adecuado y plausible. Claro que si te encuentras comiendo a cada rato este tipo de alimentos, pues van a desvariarse y esos pequeños sesgos, por ejemplo, acá de 33 a 35, de 23 a 16, ya comienzan a ser considerables, ya comienzan a ser relevantes al momento de la incorporación a un régimen alimenticio o al estado nutricio de nuestros pacientes. Por esa razón, pues hay que tomarlo con medida y al momento de hacer nuestros planes alimentarios, no hay que abusar de esto. A pesar, pues es que el perfil lipídico está acorde, pues vamos a colocarlo. O sea, sí puedes hacerlo en una ocasión, dos ocasiones, pero ya toda la semana estás comiendo carne de cerdo, pues también multiplícalo y vamos a ver que ya este pequeño sesgo cobra relevancia y puede alterar el estado nutricio de nuestros pacientes. ¿Ya? Aquí en el caso de los lípidos, pues es importante porque recordemos en nuestras clases de química general o de bioquímica estructural, en donde los lípidos, pues en función de los enlaces saturados o poliinsaturados, pues vamos a observar que existen diferencias sustanciales, que es la que vamos a platicar en este momento. Así que vamos a colocarlo por acá y ahorita continuamos. Muy bien, bueno, pues lo que estábamos comentando, en cómo influye el perfil lipídico a la concentración de la carne? ¿Por qué estos lípidos en particular? Recuerden que cuando hablamos, por ejemplo, de lo que son los lípidos, estos lípidos son un grupo heterogéneo de moléculas, es decir, tienen una gran distribución, no son como los azúcares que tienen una forma parecida o como los aminoácidos, 20 aminoácidos estándar que son prácticamente igualitos y cambiaba su cadena lateral. Los lípidos tienen una variación. Si hablamos de los lípidos, ¿sí? Vamos a enfocarnos en aquellos lípidos que se llaman lípidos saponificables. ¿Y cuáles son estos lípidos saponificables? Bueno, son aquellos lípidos los cuales están formados por unidades estructurales llamadas
ácidos grasos, que son los que utilizamos en el perfil lipídico de la carne. ¿Ok? Ahora, de estos ácidos grasos es importante denotar, ¿sí? Que de estos de aquí vamos a observar la presencia de la división de dos, que son los ácidos grasos saturados y los insaturados. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Vamos a recordarla. Yo sé que esto lo saben de la parte de química o bromatología, pero es importante recordar que cuando hablamos de un ácido graso de tipo saturado, un ácido graso saturado, son aquellos que presentan enlaces sencillos y su grupo carboxilo, en donde todo ácido graso sabemos que esta parte de acá, vamos a ponerla de este color, así, ahí está. Esta parte representa a la cola hidrocarbonada, que esta tiene la característica de que es una parte desde el punto de vista bioquímico que es apolar. ¿Qué era esto de apolar? Recuerden que apolar en bioquímica es sinónimo de no reactivo, no reactivo. O sea, no reacciona químicamente con nada. Y vamos a observar también que tenemos aquí al grupo carboxilo, que es esta parte de acá. Esa es la cabeza, es el grupo carboxilo. Y esta representa una estructura polar. Y en bioquímica, algo polar es idéntico a decir algo reactivo. O sea, algo que reacciona químicamente, ¿no? Y a estas son las moléculas anfipáticas, porque tienen ambas partes, tanto partes polares como no polares. La idea es esta. Ok, yo siempre se los comento a mis alumnos, ahorita pues no tengo nada a la mano, pero ok. Ah, imaginemos que tenemos dos pelotitas de unicel y esta pluma pues representa un palillo de dientes. Yo siempre aplicaba esta técnica con mis alumnos de preparatoria cuando veíamos la optativa de Química 3. Entonces ponemos acá una pelotita, otra pelotita, y ¿qué es lo que pasa cuando tienen un palillo de dientes, un enlace sencillo? Pues yo puedo rotar, o sea, esta pelotita puede moverse, esta también. O sea, el palillo de dientes representa un eje de rotación. Bueno, eso es lo que ocasiona o eso es lo que se da cuando hablamos de los enlaces sencillos de los ácidos grasos saturados. Acuérdense que cada puntita de aquí representa un carbono con sus respectivos hidrógenos y por ende tienen enlaces sencillos. ¿Y qué hacen esos enlaces sencillos? Permiten la rotación de los carbonos de tal manera que este ácido graso puede moverse así. Supongamos. Y ahí está. ¿Qué es lo que sucedió? Que estos enlaces sencillos son capaces de rotar y de girar para ocultar al grupo carboxilo y de esta manera se dice que el ácido graso ya no es soluble en agua, ya no es polar. Si el agua quiere tratar de interaccionar con él, no puede. ¿Por qué? Porque la cola hidrocarbonada ha girado de tal manera que ya no permite la interacción de este grupo carboxilo con las moléculas de agua que están por acá. ¿Sí? Entonces, de esa manera observamos que los ácidos grasos son apolares, o sea, no se combinan con el agua. Pero, pues no es 100% cierto, o sea, sí se podrían combinar si no pasara esto, ¿ya? ¿Y esto cómo lo evitamos? Bueno, imaginemos nuevamente, palillo de dientes, las dos pelotitas, pero ahora le ponemos dos palillos de dientes. Ahí está, yo agarro acá otra pluma, la coloco acá. Un enlace doble.
¿Qué hace este enlace doble? Ahora intentemos girar. Ya no podemos, ¿sí? La pelotita de unicel, si la intento girar, ya no puede girar libremente sobre su eje. Entonces, el doble enlace, cuando está presente en las moléculas, impide la rotación. Por esa razón, los ácidos grasos insaturados, vamos a entrar por acá, un ácido graso insaturado, pongamos, ahí, ahí está, pongamos un ácido graso insaturado, pues sería más o menos así. Y le voy a poner una insaturación en enlace doble acá, para no hacer de tos. Ahí está. Entonces, al haber este enlace doble en la molécula, impide que toda esta cola pueda girar de tal forma que el grupo carboxilo quede expuesto y ahora sí puede interaccionar con moléculas de agua o con cualquier otra sustancia que se acerque a él, ¿no? Ahora sí existe la interacción. Entonces, es la principal diferencia cuando hablamos de ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Y esto le da cierta estabilidad a componentes grasos, como por ejemplo la mantequilla y la margarina, ¿sí? La mantequilla está formada más por ácidos grasos de este estilo. Ácidos grasos insaturados. Entonces, ¿esto qué hace? Que al ser insaturado el ácido graso perteneciente a la mantequilla, pues esta reacciona con el aire, con el oxígeno presente en el aire, y esto hace que empiece a sudar la mantequilla. Por eso tú dejas una barrita de mantequilla al intemperie y comienza a sudar automáticamente, porque sus ácidos grasos son de este estilo, son insaturados, y esto provoca una reacción con el oxígeno, puede ser el ranciamiento de grasas o la oxidación de las grasas, y esto va a hacer que empiece a sudar. En cambio, la margarina tiene ácidos grasos de cadena, tiene ácidos grasos saturados, como los de acá arriba, ¿ok? Y esto le da mayor estabilidad. Ya no hacen este giro de la cola hidrocarbonada, ya no reaccionan con el oxígeno del aire y esto hace que se mantengan más estables. Por eso la margarina no suda a temperatura ambiente, se estabiliza más, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de ácidos grasos, pues vamos a observar un beneficio o no. Aplicado a la carne, chicos, esto pues ya se lo saben de bioquímica estructural o ya se lo saben de química básica. Bueno, ni tan básica porque estamos hablando de biomoléculas, pero bueno, esto para la carne, ¿a qué me sirve? ¿Qué pasaría si una carne tiene ácidos grasos saturados? Tiene estos de acá arriba. ¿Qué pasará? Pues cuando yo la cocine, va a tardar más el proceso de cocción. ¿Por qué? Porque como el ácido graso que está presente, la grasa que está presente es de tipo saturada, no va a reaccionar inmediatamente con el calor y esto va a hacer que tarde el tiempo de cocción de esa carne. Y la carne tiene proteínas, ¿ya? Y si yo tardo mucho tiempo con el calor, ¿qué pasa? Tengo reacciones secundarias como la reacción de Maillard, en donde se puede formar acrilamida y ese es un componente cancerígeno. Entonces, una carne que yo la cocine o que tenga una abundancia de ácidos grasos saturados, pues es peligroso. ¿Por qué? Porque si yo cocino, esto implica que voy a tardar más tiempo en cocer la carne y al estar más tiempo expuesta al calor, pues inmediatamente pueden surgir reacciones secundarias, como la reacción de Maillard, en donde se forma la acrilamida y ya tenemos un potencial cancerígeno. Claro que no es de que, ay, ya no voy a comer carne porque es cancerígena. No, simple y sencillamente, pues evitar el consumo excesivo de esos alimentos, ¿no? Si son ácidos grasos insaturados, ¿qué pasa? Pues bueno, como la grasa puede reaccionar con el calor rápidamente, pues esto hace que hierva más rápido, ¿sí? Puedes cocinar tu carne y te vas a tardar menos tiempo. Además de que obviamente vas a usar menos gas, menos energía eléctrica, si es una parrilla eléctrica o es una estufa de gas, pues vas a utilizar menos. Pues de ahí viene la lógica de por qué el perfil lipídico en las carnes. Si yo tengo un perfil lipídico abundante en ácidos grasos saturados, esto haría que tarde el proceso de cocción de la carne y puede generar reacciones secundarias y productos secundarios que no nos convienen a largo plazo. En cambio, si tenemos ácidos grasos insaturados, pues estos van a hacer que reaccione rápidamente con el calor, que hierva, o sea, que se caliente más rápido y obviamente la carne se pueda cocinar mucho más rápido, ¿no? Entonces, esa es la lógica que está detrás del contenido o del perfil lipídico de las carnes, ¿no? Muy bien, entonces vamos a dejar de compartir acá la pizarra virtual y nos vamos a nuestra diapositiva.
y continuamos con nuestra sesión, ¿no? Entonces, espero que haya quedado claro. Entonces, por eso venga acá que los perfiles lipídicos son importantes en cuanto a ácidos grasos saturados, poliinsaturados, monoinsaturados. Por eso ven acá que los ácidos grasos monoinsaturados es un contenido mayor, ya son de 44%, porque estamos preveyendo que estos puedan calentarse rápidamente y coayuden al proceso de cocción de la carne. ¿Sí? Muy bien. Aquí vemos con base a otros cortes del nivel de ácidos grasos saturados, monoinsaturados y ácidos grasos poliinsaturados. Pues en el corte de chuleta tenemos 9.52 gramos, que representa el 32.3%. Ácidos grasos monoinsaturados, 41.8%, supera, entonces esto permite que se pueda cocinar de una manera más rápida. Si vemos, por ejemplo, el corte de lomo, pues aquí tenemos un 41.5% de ácidos grasos monoinsaturados. La panceta, ahí tenemos un 42% de los monoinsaturados, un 32.3% de los saturados. El solomillo, que con este se hacen ¿cómo se llaman? Unos sándwiches. A los norteamericanos les encanta mucho este corte porque lo pueden utilizar en la elaboración de sus emparedados, de sus sándwiches, pero vemos que aquí el perfil del ácido graso monoinsaturado es 46.5% por expensa del saturado, que es 40.2%, y así sucesivamente. Entonces, observemos cómo está el perfil, cómo es el ideal. Aquí debe ser no mayor a 33, aquí entre 43 y 66, y aquí no mayor a 23. Pues ahí tenemos cada uno de los cortes, cómo se distribuye, que es lo que habíamos platicado. Y el por qué la cantidad de ácidos grasos insaturados, ¿sí?, es mayor, pues debido a eso, para que tenga un proceso de cocción más rápido y no tarde tanto tiempo en la estufa calentándose y no genere reacciones secundarias ni productos no deseados. Y aquí el contenido depende de la dieta, edad y nivel de ejercicio del animal, etc. O sea, la cantidad de grasa, como hemos visto, está en función de la dieta que lleve ese animal, de la edad del animal, del ejercicio que haga o no, etc. Por eso las carnes de caballo son muy fibrosas. La carne de caballo es muy fibrosa, no es apetecida en ese sentido, porque como el caballo realiza mucho ejercicio, su músculo está muy desarrollado, pues esto hace que sea más dura la carne, a diferencia de un cerdo, de un ganado vacuno, de un cordero, ¿no? Entonces, dependiendo del estado nutricio, nivel de ejercicio, edad y otros factores de los animales, pues vamos a observar que existen estas pequeñas variantes. Bueno, pues aquí vemos, la grasa es el componente más variable en la carne, ¿sí? Así como vimos que tiene proteína, agua, cenizas, bueno, la grasa es la cantidad más variable, que es lo que estamos observando en función del marmoleo. Vean que aquí tenemos una carne, un pedazo de carne magra, 100% magra, y cómo va evolucionando y va obteniendo un marmoleo hasta ser prácticamente carne súper grasa. Entonces vamos a encontrar que hay carne extra magra, ¿sí? O sea, digamos que ya prácticamente no tiene grasa, carne magra, o sea, alrededor de un 10% de grasa. Esto es 5% de grasa, 10% de grasa. Grasa, o sea, carne grasa normal, 30% de grasa, que es el perfil normal, eso es lo ideal, ¿no? Dependiendo del tipo de grasa, sabremos la calidad de la carne. ¿Sí? Dependiendo del tipo de grasa. O sea, si vemos que tiene más ácidos grasos saturados y menos insaturados, pues esto va a dificultar su proceso de cocción y puede ser que el precio disminuya a expensas de esto, es costo-beneficio, ¿no? Es a expensa de que tienes más ácidos grasos saturados, vas a tardar más en cocinarla y puede ser que haya elementos no deseados durante su cocción, pues te bajo el precio, ¿sí? En cambio, si tengo un perfil adecuado con la cantidad correcta de ácidos grasos saturados, insaturados, poliinsaturados, pues el precio aumenta, ¿no? Entonces, en función de eso, vamos a ver que el precio de las carnes o los cortes de carne es distinto. Muy bien, ahora vamos a analizar lo que son las proteínas presentes en la carne. Ya que vimos el contenido de grasa, que es muy importante, ya vimos el por qué, vamos a ver las proteínas que están presentes en la carne. Entonces, el tejido muscular, que es el previo, ¿no? El previo a la carne, pues es el tejido muscular esquelético. Ahora, este tejido muscular está compuesto por un grupo de fibras que se llaman miofibrilares. Estas fibras de tipo miofibrilar son las fibras o son las proteínas contráctiles, porque son las que van a llevar a cabo el proceso de contracción muscular. Estas fibras contráctiles o miofibrilares son la actina y la miosina, que en conjunto forman al complejo actina-miosina, que es el que se encarga de la chamba de la contracción muscular, que ahorita vamos a platicar un momentito. El segundo grupo son las sarcoplásmicas. Estas se llaman proteínas solubles. Estas proteínas, pues la gran mayoría están formadas por proteínas lobulares, es decir, proteínas formadas por aminoácidos polares, los que permiten una interacción con el agua.
Entonces, estas proteínas, las sarcoplásmicas, tienen esa característica físico-química, que son solubles en agua, y vamos a encontrar las globulinas y las albúminas. Dentro de ellas, la globulina que más nos interesa para fines de estudio del tejido muscular, que va a ser próximo carne, pues la mioglobina. Es una proteína globular que se encuentra en la fibra muscular esquelética que ayuda a transportar el oxígeno que ha sido suministrado por la hemoglobina previamente. Y las estromales. Las proteínas estromales son proteínas insolubles, son proteínas de tipo apolar, formadas por aminoácidos apolares, y estas son el colágeno y la elastina, las cuales van a brindar soporte y sostén al tejido muscular esquelético. Entonces vamos a ver que dentro del tejido muscular esquelético tenemos esta constelación de proteínas y cada una tiene unas propiedades específicas y cada una va a determinar o va a imprimirle un factor a la carne. ¿Sí? Vamos a hablar de la mioglobina en la carne. La mioglobina, pues, es una proteína conjugada, es decir, está formada por aminoácidos y un grupo prostético, o sea, algo que no es proteína. Ese grupo prostético, pues, es este que observamos acá, que es este mismo. Este grupo prostético se llama M o hemo. A ver si me sale acá. Ay, qué feo. Horrible, horrible, pero bueno, es el grupo M o grupo hemo. Este grupo M o grupo hemo tiene la característica de que en su centro reactivo tiene un átomo de hierro. Y este átomo de hierro es susceptible a la oxidación. O sea, el oxígeno, si no te imaginamos el oxígeno es capaz de adicionarse acá y de esta manera la proteína puede transportar el oxígeno. Mismo concepto que la hemoglobina es la mioglobina, solo que la mioglobina está dentro del tejido muscular esquelético y esa es su chamba o esa es su función, ¿no? Y con base en esto vamos a observar que el átomo de hierro sufre diferentes estados de oxidación. El átomo de hierro, como tal, pues lleva dos estados de oxidación, que son el estado más 2 y el estado más 3. A ver, vamos a dibujarlo por acá. Entonces, a ver, está. El átomo de hierro posee dos estados de oxidación, que es el estado D más 2, ahorita se ve, y es el estado más 3. ¿Ya? O sea que cuando el hierro, en su estado neutro, en su estado basal, reacciona con el oxígeno, esto puede condicionarnos a la producción de dos, ¿sí? O me produce al ion ferroso o me produce al ion férrico. Esto ya es de nomenclatura inorgánica, pero no me voy a poner a explicar nomenclatura inorgánica, simple y sencillamente son esos dos estados. ¿Ya? O sea, la interacción del hierro con el oxígeno nos va a condicionar o nos va a formar estas dos posibilidades. ¿Va? Este señor o este señor. Entonces, dependiendo de eso, vean acá cómo la carne, cuando el animal es recién beneficiado, la carne tiene un color rojo intenso, en donde se encuentra en su estado ferroso, o sea, hierro más 2. Cuando llevamos a cabo un proceso de oxigenación, o sea, bueno, más que nada, aquí vamos a colocar este proceso de acá, como tal, esta es una reducción. Y la reducción bioquímica se define en tres aspectos. No me voy a tardar con esto. Simple y sencillamente aquí estamos restando oxígeno. Entonces, cuando la carne se le resta oxígeno, o sea, se desoxigena, siempre conserva su estado de oxidación original, pero ¿qué es lo que sucede? Que aquí el color cambia. ¿Por qué? Porque al restar el oxígeno, al perder oxígeno, pues va tomando de esa coloración rojo intenso, bonito, queda como de un color púrpura. Ahora, este tipo de carne sigue siendo apta para consumo. No quiere decir que está mala, está pasada o tiene crecimiento de algo. No, es una carne apta para consumo, podemos consumirla, ¿sí? Lo único que ha sucedido es que el oxígeno se ha eliminado de la atmósfera, de control, y pues esto hace que la mioglobina
reduzca su estado y pues vamos a ver que cambia el color, ¿no? Si hacemos este cambio y nuevamente nosotros inyectamos oxígeno, es decir, oxidamos, aquí, vamos a oxidar añadiendo oxígeno de esta deoximioglobina, que ya no tiene oxígeno, acuérdate que le restamos, por eso es deoximioglobina. Si la volvemos a oxigenar, a oxidar, pues como que toma, quiere retomar el mismo color pardo. Vean cómo de aquí, de color púrpura, toma un color rojo pardo, o sea, como que está empezando a tomar esa tonalidad. Y si nosotros seguimos el proceso de oxidación, o sea, sigo agregando oxígeno al ambiente o a la atmósfera de control, pues llego a la oximioglobina y vuelve su color natural. O sea, vean cómo el hecho de llevar a cabo una oxidación, esto hace que el color resurja. Por eso muchas veces las carnes se empaquetan en films que son ambientes controlados, en donde hay cierta cantidad de oxígeno, y esto hace que se mantenga el color rojo de la carne, porque desde que empieza a tener esas tonalidades púrpuras o pardas, como que a la gente ya no le gusta, o sea, la ve y dice, ay, se echó a perder, ya no sirve la carne. No, todavía sirve para consumo, es apta para consumo humano, es un buen alimento, solamente que la diferencia es que ha perdido oxígeno o, en otras palabras, en términos bioquímicos, se ha reducido. Entonces, lo único que se hace es añadirle oxígeno, oxidar, para que vuelva a retomar, o sea, la mioglobina vuelva a retener oxígeno en su estructura y vuelva a tomar este colorcito rojo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay detrás de este tipo de proteína en particular. ¿Sí? Vamos a borrar acá, porque si no, en la siguiente lámina va a seguir estos apuntes. Y pues ya tenemos esta parte del por qué la tonalidad roja. Y cuando veamos una carne con este colorcito, pues créanme que es carne apta para consumo. Pueden consumirla sin ningún problema, sin ningún riesgo microbiológico, porque pues aquí no hay ese tipo ¿cómo se llama?, de problemas. ¿Sí? Ahora, la carne cuando se descompone, ahora sí, cuando la carne empieza a tener tonos verdosos, ya, esa carne ya es para desecho. ¿Por qué? Porque con eso están actuando componentes ricos en azufre, los cuales son mecanismos o son subproductos de microorganismos. Pues cuando yo empiezo a detectar presencia de azufre, un mal olor de la carne, o sea, tú la destapas del film y ya sientes un olor, o incluso la destapas, se puede como que digamos fugar, o está tantito verdecito, lo que hacemos, lo cortamos, no pasó nada, la pones en tu sartén y empiezas a cocinar, empieza a desprender un olor fétido. Eso es por acción del azufre. El azufre tiene un olor muy característico, entonces este azufre o los compuestos azufrados que producen esos microorganismos le dan ese mal olor. Entonces, cuando ya hay mal olor, ya, esto hay que retirarlo, hay que botarlo porque esto implica crecimiento de microorganismos y si consumimos ese alimento que está, que está, en el que hay presentes microorganismos, seguramente va a ser una infección estomacal. ¿Sí? Es muy importante. Los alimentos preparados a base de carne son susceptibles a ataques microbiológicos precisamente por eso, porque tienen un grado de humedad, tienen proteínas, tienen ácidos grasos. Entonces, los microorganismos son capaces de adherirse a la superficie y comenzar el crecimiento. Y si la carne tiene, por ejemplo, pequeños pliegues, pequeños cortes, pues ahí se meten en esa ranura y pueden proliferar mejor. Pues ahí sí, cuando vean que hay tonalidades verdes o amarillas, que sería el peor de los casos, ese producto ya no es apto para consumo y hay que desecharlo inmediatamente. Ok, y aquí viene un mito, porque me preguntan, oiga, bioquímico, ¿consumir carne entonces da cáncer? Les digo, pues hasta la papa te da cáncer, consumir papas te da cáncer, todo te da cáncer, siempre y cuando sepas la preparación y la frecuencia en la que lo consumes. Recuerden de toxicología de alimentos, la dosis hace al veneno, lo mismo pasa acá. La dosis va a ser al veneno. En el caso de la carne, vamos a ver que hay ciertas sales de nitrógeno, como los nitritos y nitratos, ¿sí? Que estos pues, se convierten en nitrosaminas, que son potentes agentes cancerígenos. Esta reacción la hacen algunas bacterias en la cual los nitritos y nitratos pues se fijan y se convierten en nitrosaminas. Ahora, estos nitritos y nitratos combinados, por ejemplo, con sodio, aquí estamos hablando del nitrito de sodio, que es un principal conservante de las carnes, pues esto se adiciona, es una sal que mantiene la vida en anaquel de este producto, que es lo que vamos a ver en conservación de alimentos y en el séptimo
cuatrimestre. Entonces aquí, este conservador, pues ayuda a mantener la carne, pero ¿qué pasa? Que al contener nitrito, componente de nitrito, este puede formar las nitrosamidas que son agentes cancerígenos. Esto con la acción del calor puede generar a la nitrosamida y pues esto ya sería contraproducente, ¿no? Entonces, de ahí el por qué la grasa debe tener un contenido ideal, de un balance lipídico correcto para que el momento de la cocción sea más rápido y podamos prepararla sin peligro de llegar a este punto, porque es indiscutible que todos los productos cárnicos empaquetados y embalados tienen por mínimo contenido de nitrato de sodio, que es una sal conservante que ayuda a este proceso. Ahora, esta sal tiene un porqué, no es nada más para que le dé sabor. El nitrito de sodio como preservantes protege al consumidor del peligro que representa la contaminación por bacterias de Clostridium botulinum. El Clostridium botulinum es un tipo de bacteria que crece rápidamente en los alimentos cárnicos y derivados y por esa razón se adiciona este conservante. Además de que ayuda a preservar el alimento, pues neutraliza la acción del Clostridium botulinum y esto hace que pues, ya no exista ese, ¿cómo se llama? Ese riesgo microbiológico. Sin embargo, pues digamos que es una por otra. Impide el riesgo microbiológico, pero si nosotros preparamos mal la carne o la consumimos muchísimas cantidades en exceso, pues estamos incorporando mucho nitrito de sodio en exceso y esto puede conllevar a la producción de agentes cancerígenos como las nitrosamidas. Entonces, una por otra. Ingeniero, ¿produce cáncer? Digo, sí, no. Depende cómo la prepares, depende de la frecuencia en la que lo consumas y depende de la calidad de la carne. Pero pues en general, este es un riesgo al que podemos incurrir, pero tampoco es para satanizar a la carne y jamás en la vida comer, ay, me voy a volver vegano, vegetariano. No, no, necesitamos el alimento cárnico por su alto contenido de proteínas y de aminoácidos esenciales que son fundamentales para la incorporación a nuestras vías metabólicas y a nuestros ciclos metabólicos, ¿sí? Esto es muy importante, ¿vale? Bien, bueno, pues ahora vamos a trabajar vamos a observar lo que es la estructura del músculo y esto lo veríamos en un siguiente video, ¿sí? En el siguiente video vamos a entrar al tema 3, que es la estructura del músculo, para ver cómo funciona y los pormenores y entrar a los siguientes contenidos, ¿sí? Bueno, pues espero que este video les haya servido, les haya ayudado y nos vemos la próxima clase con otro video y nos vemos en el aula. Hasta luego, chicos. Chao.